Bien, estamos acá ya en la parte de funciones logarítmicas y exponenciales. Ya vimos un poquitito lo que era la definición. Les expliqué yo que el logaritmo y la exponencial son funciones inversas, que la exponencial entonces es lo que se llama antilogaritmo. Y vimos algunas propiedades del logaritmo. Ahora vamos a hacer este ejercicio de nuestro libro de la página 141 que dice el primer grupo desarrolla aplicando propiedades. Acá hay que atender muy bien qué es lo que pide el ejercicio, porque este ejercicio dice desarrolla. Lo que la mayoría de las veces nosotros vamos a hacer no es desarrollar, sino es simplificar. Ahora el ejercicio ya está simplificado, esto ya está simplificado, pero nos pide desarrollar. Esto es más bien para aprender a usar las propiedades nada más. Entonces, estas propiedades que tienen acá, esas propiedades vamos a utilizar. En realidad, las que más vamos a utilizar son a partir de la número 7. La 7, la 8, la 9 y la 10, que son las propiedades operacionales. Las otras no tanto, pero sí también en algún momento vamos a tener que usar. Bueno, primero lo que vamos a hacer para poder aplicar propiedades del logaritmo es ver el logaritmo y ver qué forma tiene su argumento. Acuérdense que todo aquello a lo que yo le aplico el logaritmo es el argumento. El argumento ahora es un cociente porque hay algo arriba y hay algo abajo. Entonces es un cociente. Entonces yo recordando las propiedades en la número 8 estoy teniendo lo que es el cociente. Entonces esa propiedad voy a aplicar. Yo igual acá voy a volver a copiar acá la propiedad que voy a aplicar. Entonces la propiedad 8 que decía que si yo tengo el logaritmo en base b de a sobre b, eso se puede convertir en la diferencia de los logaritmos. Logaritmo en base b de a menos logaritmo en base b de b. Esa es la propiedad que voy a aplicar primero. Entonces, aplicando esa propiedad me va a quedar logaritmo en base b de todo lo que estaba arriba todo lo que estaba arriba, menos logaritmo en base b de todo lo que está abajo. Eso hicimos aplicando la propiedad número 8. Bien, entonces nos queda así. Ok, quiero desarrollar entonces otra vez. Acá tengo dos logaritmos. Tengo este primer logaritmo. El argumento de ese primer logaritmo es todo esto. ¿Qué forma tiene ese argumento? Ese argumento tiene la forma de un radical. Es una raíz cúbica. Entonces, para poder desarrollar este primer término voy a utilizar las propiedades, vuelvo a la propiedad, y la propiedad número 10 es la que me habla de la raíz. Entonces, esa propiedad es la que voy a utilizar. Entonces, acá voy a utilizar la propiedad número 10, que dice que si yo tengo logaritmo en base b de raíz de índice n de a, esa raíz puede bajar, pero baja como exponente 1 sobre n por el logaritmo en base b de a. Bueno, ahora nuestra raíz es raíz cúbica, entonces al bajar va a bajar 1 sobre el índice de la raíz, que es 3, y eso va a quedar multiplicado por logaritmo en base b de lo que estaba dentro de la raíz, que era a más b por a menos b. Como es un producto de dos cosas, otra vez le voy a poner dentro de un corchete o paréntesis o como ustedes quieran, llave, lo que ustedes quieran. Entonces ahí apliqué la propiedad número 10. Menos en este otro no voy a aplicar todavía porque no me entra nomás ahí para poner todo lo que voy a aplicar, entonces todavía no le aplico nada, voy a dejar nomás así. Ok, ahora, lo que yo tengo acá estoy teniendo un logaritmo y el argumento de ese logaritmo es un producto. Ahí tengo entonces el logaritmo de un producto. Y en el otro logaritmo, en este que estoy teniendo acá, el argumento también es un producto. Entonces, como los dos son productos, voy a aplicar la propiedad para el producto. Mirando otra vez nuestras propiedades, la propiedad para el producto está en el número 7, que decía que el logaritmo de un producto se puede convertir en la suma de los logaritmos. Bueno, esa propiedad voy a aplicar ahora. Entonces, propiedad número 7 decía que si yo tengo logaritmo en base b de a por b por c, eso se convierte en logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de b
más logaritmo en base b de c. Se convierte en la suma. Esa propiedad voy a aplicar acá y también voy a aplicar acá. En los dos logaritmos voy a aplicar esa misma propiedad. Entonces atiendan acá. Esto va a quedar 1/3 que ya estaba. Le aplicamos la propiedad en este y nos va a quedar como este 1/3 después se tiene que multiplicar. Voy a abrir un paréntesis. Nos va a quedar logaritmo en base b del primer factor, que es a más b, más, porque se convierte en una suma, logaritmo en base b de el segundo factor, que era a menos b. Esa es la aplicación de la propiedad del producto en este logaritmo. Eso es lo que nos queda acá. Bueno, y en el siguiente también aplicamos la propiedad. Como este está negativo, también abro un paréntesis para después poder distribuir mi negativo. Y me va a quedar la suma. Entonces me va a quedar logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de b más logaritmo en base b de c. Apliqué también la propiedad del producto en este y esto es lo que me queda. Bueno, acá tengo un logaritmo de una suma, acá tengo un logaritmo de una diferencia. Atiendan bien que el logaritmo de una suma no se desglosa. En ninguna parte ustedes, ninguna propiedad tienen el logaritmo de una suma. Lo que sí tienen es la suma de los logaritmos. No es lo mismo. No es lo mismo para nada escribir logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de b, por ejemplo. No es lo mismo que tener logaritmo en base b de a más b. No es lo mismo el logaritmo de la suma que la suma de los logaritmos. Para nada es lo mismo. Entonces, en ese que nosotros tenemos aquí, esto, en cada uno de los logaritmos, ahí no hay ninguna propiedad. No hay propiedad para la suma, no hay propiedad para la diferencia. Entonces, eso ya va a quedar así. Y esto sí que es logaritmo de un argumento nomás ya, así que queda así. Lo que nos queda hacer es distribuir este 1/3 y distribuir este negativo. Entonces lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. 1/3 por logaritmo en base b de a más b más 1/3 por logaritmo en base b de a menos b. Distribuimos el negativo, nos queda menos logaritmo en base b de a menos logaritmo en base b de b menos logaritmo en base b de c. Bueno, tengan en cuenta que yo acá hice paso a paso. En realidad ya más adelante cuando ustedes ya sepan, ya manejen sus propiedades, ya directamente de acá podrían haber pasado a este paso, por ejemplo. Pero eso es ya cuando ustedes manejen súper bien las propiedades. Yo hice paso a paso para que ustedes vayan entendiendo. ¿Se entendió o no se entendió lo que hice? Bueno, Lerín dice que sí entendió y los demás. Ya que dice que sí entiende también. Bueno, espero que la gran mayoría haya entendido. Avísenme nomás que si es que no entienden. Hagamos otro para ir fijando bien lo que son las propiedades. Bueno, el 2 no voy a hacer. El 2 voy a dejar para que ustedes practiquen. Voy a hacer el 4. Bien, en el ejercicio número 4 estamos teniendo un logaritmo y el argumento. El argumento tiene la forma de algo elevado a un exponente. Entonces, la primera propiedad que voy a utilizar es la propiedad del exponente, que dice que el logaritmo en base b de a a la n es lo mismo que bajar el exponente y queda multiplicado por el logaritmo de la a nomás ya. No sé más qué número de propiedad es, pero esta es la que voy a utilizar. Entonces, utilizando esa propiedad, el 5 se baja y queda multiplicado por logaritmo en base b de x a la menos 3 por raíz de índice 7 de y sobre a al cuadrado más b al cubo. Lo único que hicimos acá fue aplicar la propiedad del exponente, se baja el exponente y queda multiplicado por el logaritmo del argumento.
Bueno, ahora tenemos este logaritmo. En ese logaritmo, este es su argumento. La forma que tiene el argumento es de una división, porque tenemos algo arriba y algo abajo. Entonces, la propiedad que vamos a utilizar es la propiedad para la división, que decía logaritmo en base b de un cociente es lo mismo que la diferencia de los logaritmos. Logaritmo en base b de a menos logaritmo en base b de b. Ok, entonces este 5 se tiene que distribuir, así que voy a poner paréntesis o corchete y después recién voy a hacer el desarrollo de este usando esta propiedad que escribimos acá. Haciendo el desarrollo me va a quedar logaritmo en base b de todo lo que estaba arriba menos logaritmo en base b de todo lo que estaba abajo. Acuérdense que siempre el negativo lleva al que estaba abajo y el que estaba arriba lleva al positivo. Bueno, otra vez, acá tengo un logaritmo, acá tengo un logaritmo. En el primero, el argumento tiene la forma de un producto, porque acá hay x a la menos 3 por raíz de índice 7 de y. Es un producto. Entonces, en este logaritmo vamos a aplicar la propiedad del producto. La propiedad del producto que decía que si yo tenía logaritmo en base b de a por b por c, eso se convertía en la suma de los logaritmos. Logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de b más logaritmo en base b de c. La propiedad del producto que vamos a aplicar acá, en el otro no. Entonces, el 5 que ya voy a distribuir, o no vamos a distribuir nomás todavía, vamos a aplicar primero la propiedad. La propiedad del producto, entonces, este logaritmo se va a desglosar y va a quedar el logaritmo en base b del primer factor de x a la menos 3 más logaritmo en base b del segundo factor, que es raíz de índice 7 de y. Y después tenemos el menos este logaritmo en base b de a al cuadrado más b al cubo. Bueno. Otra vez acá tengo un logaritmo, acá tengo un logaritmo y acá tengo otro logaritmo, que por cierto me olvidé mi paréntesis acá en este último. Bueno, en el primero estoy teniendo logaritmo de algo elevado a un exponente. Entonces otra vez esta misma propiedad vamos a utilizar en este. Y en este segundo tengo logaritmo de un radical. Entonces ahí voy a usar la propiedad de los radicales. Ya voy a usar dos propiedades en una. Entonces primera propiedad que voy a usar es la del exponente. Voy a copiar nomás otra vez esta aquí. Y también voy a usar la propiedad del radical que dice que si yo tengo logaritmo en base b de una raíz de índice n de a, esa raíz, el índice baja como denominador y queda multiplicado por el logaritmo en base b de a. La primera voy a usar en este y la segunda voy a usar en este. Entonces atiendan ahí. Me va a quedar 5 por, acá el menos 3 va a bajar, queda multiplicado por logaritmo en base b de x. Acá baja el índice, pero baja como denominador, baja 1 sobre 7 y queda multiplicado por logaritmo en base b de y. Y en este otro, acuérdense que ahí yo tengo logaritmo de una suma y para la suma no hay propiedad, así que se va a quedar así como está. Ahí no podemos aplicarle nada. Si era la suma de los logaritmos, sí, pero acá es un logaritmo aplicado a una suma, ahí no hay propiedad que se pueda aplicar. Entonces, acá tengo un logaritmo, acá tengo un logaritmo, acá tengo un logaritmo. En el primero, el argumento ya es x nomás, así que ahí ya no hay propiedad. En el segundo, el argumento es y nomás, ya no hay propiedad. En el último, el argumento es una suma y como les acabo de decir, no hay propiedad cuando el argumento es una suma, así que toditos ya van a quedar así. Y nos falta distribuir este 5. Entonces, finalmente distribuimos el 5. 5 por menos 3, menos 15, logaritmo en base b de x. 5 por 1 sobre 7 va a quedar 5 sobre 7, logaritmo en base b de y. Y 5 por menos 1 va a quedar menos 5, logaritmo en base b de a al cuadrado más b al cubo. Y esto que está acá es el resultado de nuestro desarrollo. ¿Se entendió esto? Profe, ¿puede volver a explicar?
Sí, claro que sí, sin problemas. Espérame que este voy a llevar un poquitito más para acá para que no nos moleste. Bueno, para hacer desarrollo de propiedades, ustedes lo que tienen que hacer primero es mirar la forma que tiene el argumento de su logaritmo. Acuérdense que el argumento es aquello a lo cual ustedes le aplican el argumento. Nosotros acá tenemos un logaritmo, nuestro argumento es todo este. Ese argumento es algo elevado a un exponente. Por eso es que primero utilizamos la propiedad del exponente. En la propiedad del exponente decía que si yo tengo un logaritmo aplicado a la n, esa n puede bajar y queda multiplicado por el logaritmo de a. Entonces nuestro exponente es el 5, ese 5 bajo acá y queda multiplicado por el logaritmo de todo este que era la base. Eso es lo primero que hice entonces aquí. Después tengo este 5 por este logaritmo. En este logaritmo otra vez, este es su argumento. Tengo que ver qué forma tiene el argumento. El argumento en esta ocasión tiene la forma de una división porque tengo algo arriba y tengo algo abajo. Por eso es que apliqué la fórmula del logaritmo para una división. La fórmula del logaritmo para una división decía que se convertía en la diferencia de los logaritmos. Siempre el que estaba arriba es el que va positivo, el que estaba abajo es el que va negativo. Entonces, nosotros aplicando esa propiedad, acá este 5 queda afuera nomás, abrimos un paréntesis porque ya van a quedar varios términos. Y va a ser el logaritmo en base b de todo lo que está arriba menos el logaritmo en base b de todo lo que está abajo, que es esto que quedó así. Entonces ahí aplicamos esta propiedad, la propiedad para el cociente. Después, otra vez, acá tenemos un logaritmo, acá tenemos un logaritmo. En el primero, el argumento es este. Ese argumento tiene la forma de una multiplicación porque es x a la menos 3 por raíz séptima de y. Porque no hay ningún signo de suma ni de resta en medio, quiere decir que hay una multiplicación. Entonces, en este logaritmo aplicamos la propiedad del producto, porque acá tenemos un producto en el argumento. La propiedad del producto decía que si yo tengo una multiplicación de los argumentos, se puede convertir a la suma de los logaritmos. Entonces, en este, aplicando esa propiedad, nos queda el logaritmo en base b de del primer factor más el logaritmo en base b del segundo factor. Eso es aplicando esto. En el otro logaritmo, en este, no hay ninguna propiedad que podamos aplicar, por eso es que lo volví a copiar nomás igualito acá. Después, otra vez, miro este logaritmo que me quedó acá, este logaritmo, me quedó acá este logaritmo. En el primer logaritmo que me quedó, el argumento, que es este, tiene otra vez la forma de exponente. ¿Por qué? Porque tiene x elevado a la menos 3. O sea, tiene otra vez esta forma, a la n. Entonces, por eso le volvimos a aplicar la fórmula del exponente. Aplicando la fórmula del exponente, el exponente se baja y queda multiplicado por el logaritmo de la x nada más. En el siguiente, en este otro, el argumento es este. El argumento tiene la forma de un radical. Entonces ahí apliqué la fórmula de la raíz, que decía que este índice baja como 1 sobre el índice y queda multiplicado por el logaritmo de a nomás ya. Entonces este 7 bajó 1 sobre 7 y queda logaritmo en base b de i nomás ya. Y este otro que dijimos que no había propiedad, volvimos a copiar igual. Finalmente, en este último paso, lo que hice fue hacer la distributiva, el 5 distribuí por todo lo que me quedó. Y entonces me queda 5 por menos 3, menos 15, lo demás copio otra vez igual, 5 por 1 sobre 7, 5 sobre 7, copio otra vez lo demás igual, y 5 por menos 1 queda menos 5 y lo demás copio igual. Y ahí ya termina porque tengo logaritmo en base b de x, logaritmo en base b de y logaritmo en base b de una suma. Para ninguno de ellos hay ninguna propiedad que podamos aplicar, así que ahí termina. ¿Quedó más claro ahora? Mejor ya, profe. Bueno, yo sé que tal vez para algunos está como que, Dios mío, ¿cómo voy a saber hacer todas estas cosas? Pero a medida que van practicando, a medida que van escribiendo sus propiedades, van a ir familiarizándose y les va a ser todo un poquitito más fácil. Bueno, hasta acá entonces tómense un receso y volvemos en un ratito para continuar, ¿sí? Dale, profe.